Bienvenidos al avance del capítulo 124 de la telenovela Amor a cualquier precio. Seyran corre tras Ferit y le ruega que hablen, pero él, con el rostro endurecido por la rabia, le pide que no insista y le pregunta qué pretendía al hablar con Kaya. Con la voz cargada de reproche, le exige saber qué le dijo, si acaso le contó que era una carga o que daba lástima. Seyran, intentando calmarlo, le explica que solo habló con él para pedirle que fuera más amable, pero Ferit, fuera de sí, le responde que hizo exactamente lo que le pidió que no hiciera. Seyran, herida por su reacción, le dice que solo intentó prevenir la situación que acaba de ocurrir y que, además, la está ofendiendo con sus acusaciones. Sin embargo, Ferit le recrimina que hizo todo lo contrario y lo traicionó mientras se luchaba con toda su familia por ella. En ese momento, Qasim interviene y le pide que se calme, dándole la razón a Ferit sin dudarlo. Sin más que decir, todos suben al auto, dejando el ambiente impregnado de tensión. Mientras tanto, en la mansión, Khalis arremete contra Orhan, reprochándole su forma de vestir y asegurando que solo está logrando que todos hablen de él, además de obligarlo a soportar esa vergüenza. Nukhet, harta de la discusión, interviene y le pide a Khalis que se detenga, argumentando que Orhan está agotado, pero el anciano ignora su petición. Orhan, incapaz de seguir soportando las críticas, se levanta con firmeza y le dice a Khalis que está demasiado cansado para seguir discutiendo, por lo que pide permiso para retirarse y se marcha, dejando a su padre hablando solo. Mientras viajan en el auto, Qasim aprovecha el momento para reforzar la idea de que Seyran es la culpable, asegurando que nunca sabe quedarse callada y que, desde niña, ha intentado corregir ese defecto. Seyran, con la paciencia agotada, le explica que solo lo hace para proteger a Ferit, pero Qasim, implacable, le exige que actúe como una esposa y se ponga del lado de su marido en lugar de seguir discutiendo. Ferit, aún dolido, afirma que Seyran siempre hace lo que quiere y que, en su mente, jamás se equivoca. Seyran, sintiendo que todo lo que diga será en vano, le responde con frialdad que lo interprete como quiera. La discusión sigue subiendo de tono hasta que Qasim, molesto por el ambiente tenso, les ordena que guarden silencio y esperen a llegar a casa para seguir con su pelea. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Orhan conduce su moto en silencio, sumido en sus pensamientos. Al llegar a casa, la familia los recibe con preguntas, alarmados por el evidente enojo de Qasim. Seyran y Ferit se dirigen de inmediato a su habitación, mientras Qasim se queda desahogando su frustración con Esme y las demás mujeres de la casa. A los gritos, exige que le enseñen a Seyran cómo ser una buena esposa, asegurando que su rebeldía es culpa de ellas. Además, deja claro que a Ferit no le debe pasar nada malo porque es un ángel. En su habitación, Seyran intenta explicarle a Ferit que nada de lo que hizo fue con mala intención, pero él, aún herido, le responde que ya no confía en ella por todo lo que ha hecho. Con dureza, le pregunta cómo se sentiría ella en su lugar. Seyran, cansada de la discusión, le responde que exactamente igual que como se siente en ese momento y le recuerda que, en el pasado, él le pidió que no le dijera nada a su padre y, aún así, lo hizo de inmediato. En medio de la tensión, Suna entra a la habitación y pregunta qué está pasando. Seyran le explica que Ferit discutió en la mansión y por eso se fueron a casa de Qasim. Pero Ferit, molesto por cómo Seyran cuenta la historia a su favor, le aclara a Suna su propia versión de los hechos. Suna, preocupada, les pide que se calmen, advirtiéndoles que Qasim los escuchará y los regañará, pero Ferit se niega a ceder. En ese momento, con voz firme, le confiesa a Seyran que a partir de ahora vivirán en casa de Qasim. Ella, sorprendida, le responde que eso no le parece en absoluto. Mientras tanto, en otra parte de la casa, Qasim le informa a Esme y a Atuk que Ferit y Seyran se quedarán a vivir allí, asegurando que no permitirá que regresen a la mansión después de haber sido humillados. De vuelta en la habitación, Seyran le deja claro a Ferit que ella le dijo que podía vivir en cualquier lugar, menos en la casa de su padre, porque no quiere volver a pasar por lo mismo. Sin embargo, Ferit le responde que eso no es negociable, ya que es lo mejor para él. Seyran, con un nudo en la garganta, le pide que, si realmente le importa su bienestar, no la obligue a quedarse allí. Ferit, cada vez más frustrado, se enfurece aún más y su mente se llena de recuerdos de la bofetada que le dio Khalis y del desprecio que sintió al darse cuenta de que ya no es parte de su familia. La rabia y la impotencia lo consumen, mientras Seyran lo observa con el corazón dividido entre el amor y el dolor. Seyran le informa a Ferit que dormirá con su tía y lo deja solo en la habitación, sin darle oportunidad de discutir. Mientras tanto, en la mansión, Khalis le pide a Latif que lo deja solo. Poco después, Nukhet llega y Alice le permite pasar. En ese momento, él aprovecha para disculparse con ella, pero Nukhet le pide que mantenga la calma y le deja claro que ahora ella se hará cargo de la situación. Khalis,
preocupada, le menciona que teme que su salud empore por todo lo que está ocurriendo, pero ella le responde con firmeza que su madre le enseñó a valerse por sí misma. Antes de despedirse, Halis le advierte que tenga cuidado con Ifakat, ya que su silencio suele ser señal de que está planeando algo. Nuket le asegura que no se preocupe y salga de la habitación, solo para encontrarse con Ifakat en el pasillo. Con una expresión inquisitiva, esta le pregunta si ya sabe cómo solucionar el problema y qué hará para que Ferit regrese a la mansión. Nuket le responde que aún no tiene una respuesta clara, lo que provoca que Ifakat la mire con desaprobación y le diga que ya debería haber pensado en algo. Sin embargo, Nuket, con una sonrisa tranquila, le contesta que después del caos siempre viene el orden, dejando a Ifakat sin palabras. Más tarde, Nuket va a la habitación de Kaya, quien, visiblemente enojado, le expresa que ya no quiere seguir viviendo en esa casa, ya que todos los desprecian y, además, lo golpearon. Nuket, con serenidad, le responde que es libre de irse si así lo desea. Sin embargo, Kaya le confiesa que solo lo dice porque sabe que no la dejaría sola. Ella, con seguridad, le recuerda que desde el principio le aseguró que sabía cómo manejar la situación y que resolvería todo a su manera, por lo que le pide que confíe en ella. Kaya, frustrado, le pregunta cómo piensa hacerlo, argumentando que, por culpa de todos ellos, su enfermedad ha empeorado. Por otro lado, en la cocina, Seyran está ocupada cuando llega Ferit y le exige que le lleve una manzana en rodajas. Esme, al notar la tensión entre ambos, le pide a Seyran que lo haga. Momentos después, Seyran regresa con el plato y lo deja sobre la mesa. Luego, para humillar a Seyran, le ordena que le agregue limón y sal a la manzana. Molesta, Seyran regresa a la cocina y, mientras prepara lo que le pidió, conversa con Suna. Desahogándose, le confiesa que se siente al borde de la locura y que teme que Ferit termine volviéndose como su padre. Suna intenta tranquilizarla, asegurándole que eso no ocurrirá, ya que Ferit y su padre son personas completamente diferentes. Además, le dice que no se preocupe tanto, pues está convencida de que, tarde o temprano, Ferit terminará rogándole que se vayan de esa casa. Justo en ese momento, Qasim entra en la cocina y la reprende por su actitud, exigiéndole que haga lo que su esposo le ordene. También la culpa por haber hablado con Kaya, reafirmando que todo lo que ocurre es consecuencia de sus acciones. Mientras tanto, en un club nocturno, Orhan está sentado en la barra cuando una mujer capta su atención. Con interés, decide acercarte a ella y se sienta a su lado. De vuelta en la casa de Qasim, Ferit intenta acercarse a Seyran, pero ella, aún molesta, lo rechaza. Él, confundido, le pregunta si sigue enojada por lo de la manzana, a lo que Seyran responde que sí, explicándole que solo lo hizo para molestarla, pues nunca lo ha visto comer manzana. Ferit, con una sonrisa, le dice que simplemente le provocó en ese momento, pero Seyran no le cree. Se acuesta en la cama y, cuando Ferit insiste en querer estar con ella, Seyran le deja en claro que mientras estén en la casa de su padre, no podrán tener relaciones, ya que le incomoda demasiado. Ferit, incrédulo, le pregunta si está segura, y ella le responde con firmeza que sí. Por otro lado, en la discoteca, la mujer con la que Orhan estaba conversando le dice que irá al baño para refrescarse antes de irse a su casa. Mientras ella se aleja, Orhan revisa su teléfono y, al ver la hora, decide marcharse sin esperarla. Al rato, llega a la casa y le agradece al joven que lo llevó. Una de las empleadas lo ve tambaleándose y se apresura a ayudar, ya que apenas puede sostenerse. Le abre la puerta y, al verlo quitarse la camisa, lo observa con admiración y una sonrisa en el rostro. Cuando Orhan se retira, la chica toma su ropa con entusiasmo, sintiéndose emocionada, y la lleva a lavar. Sin embargo, Sultán la sorprende y la reprende por su actitud, acusándola de estar mirando demasiado a Orhan y de buscar excusas para acercarse a él. La empleada intenta defenderse, asegurando que solo lo estaba ayudando y que planeaba lavar su ropa, pero Sultán, con una mirada severa, le ordena que lo deje y se vaya a dormir. Como castigo, le prohíbe trabajar al día siguiente y la amenaza con enviarla de regreso con su madre si vuelve a verla actuando de esa manera. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.